racimos de nuestras viñas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arrendra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la coyuntura sociopolítica en la que estamos aún pasando, la verdad es que se vuelve muy incómodo leer un texto como este, y sin embargo, pues la Iglesia nos lo propone. Y esta frase es una de las frases más famosas de Jesús que prácticamente mucha gente sabe, ya sea creyente o no creyente. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hemos terminado pues una serie también de enseñanzas que iban por la misma línea, y hoy cambia un poquito el tema precisamente porque los temas o el tema o la controversia o cuál era el mensaje que estaba hablando Jesús en estos domingos que hemos concluido el domingo pasado. Precisamente decía el texto evangélico, Jesús habló otra vez a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Pues ahorita terminamos esa fase y ahorita vemos que lo empiezan pues ya a atacar porque se ve que Jesús ya se resultó muy incómodo, y entonces tratan de tenderle una trampa. Y hoy vemos precisamente, como digo, esta respuesta de Jesús, que es tan conocida por muchos, por bastantes, pero que al mismo tiempo también tiende a ser tan, lastimosamente, y eso dentro de la iglesia, a veces tan malentendida, ¿no? Entonces, como digo, repito por segunda vez, es un poquito incómodo hablar de esta realidad por la situación sociopolítica que estamos viviendo nosotros. Porque resulta que hay que hablar de política y al mismo tiempo hay que hablar de religión, como está aquí. Fíjense que hay una pregunta que precede a la respuesta de Jesús, y pienso que hay que ponerle atención a esa pregunta. Cuando le preguntan estos que lo quieren sorprender, que son los fariseos, entonces él hace una pregunta. Dice: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Antes de lanzar la respuesta que ya todos conocemos: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa pregunta que Jesús hace me parece que es lo que también nos desvela lo que podemos, la recta interpretación de este texto. Muy bien. Pues primero miremos las dos realidades. Primero veamos un poquito la realidad que están viviendo y la respuesta que Jesús, digamos, tiene que dar, en principio tiene que dar. Se supone que lo quieren acusar, como dice aquí, lo quieren acusar, pero Jesús da una respuesta absolutamente sorprendente, porque esto jamás se lo imaginaron ellos. Pero una cosa también que
causa, no sé, causa molestia, igual como se ha vivido en estos días entre nosotros. Se supone que los fariseos, específicamente, y también generalmente los judíos, odiaban a los de la imposición, es decir, lo político que está ahí, es decir, a los romanos. Y sin embargo, para atrapar eso quiere decir que Jesús, digamos, era un personaje muy conocido y que, entre comillas, pues era escándalo para ellos, ¿no? Y entonces se juntan estos dos que son enemigos para atacar a Jesús. O sea, eso molesta también, como ahora nos ha pasado en estos días a nosotros. Entonces es un primer aspecto que hay que ver. Por supuesto que no lo vamos a ver todo, pero veamos un poquito las respuestas que Jesús, entre comillas, debía dar, y que ya sea por un lado o por el otro, pues le iba a salir, digamos, mal. Porque dice que se juntaron los fariseos con los herodianos. ¿Para qué? Porque si Jesús decía que sí había que pagar el tributo al César, entonces los judíos lo podían acusar. Entonces está a favor de la dominación, entonces no está a favor de Dios. O sea, eso era una cosa muy grave. De hecho, por eso lo acusan también y por eso muere. Y se respondía que no hay que pagar. Entonces de ahí precisamente se le iba el imperio romano encima de Jesús. O sea, era muy grave la respuesta que, entre comillas, él tenía que dar, ya sea que por uno o por otro. Entonces cualquiera de los dos tenía sentencia de muerte. Bueno, esa es la gravedad de la respuesta que él, entre comillas, otra vez repito, debía dar. Pero Jesús no agarra por ninguna de las dos posibles respuestas. Ahora, veamos un poquito esta situación. Por eso digo que se vuelve un poquito incómodo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que den al César lo que es del César, es decir, hay que darle al gobierno de turno lo que hay que darle. Pero por supuesto que a Dios tiene que ser lo que es de Dios. Veamos un poquito esa realidad. Por eso es que he dicho que la pregunta que precede a la respuesta es muy interesante, porque él dice: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ¿Qué es lo que está ahí? El problema es que la moneda del tributo, el denario y otras monedas, decía Divino César, ¿no? Divino César. Entonces, por supuesto que aquí los judíos, en ese sentido, es que ellos no pueden pagar ese tributo, porque el César, es decir, el que gobierna el imperio dominante, pues él se cree divino, él se cree divino. Pero eso no solo piensen ustedes que es con la cuestión del imperio romano, sino que uno se ve a la cultura de los alrededores de los otros pueblos. También, por ejemplo, el imperio de Grecia, ¿no? El de los antiguos egipcios, ¿no? Que se sentían también como dioses, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pueblo judío no podía, digamos, no quería y no podía pagar ese tributo, porque sabemos nosotros que el pueblo judío, pues ellos, por supuesto, que han tenido reyes, ¿verdad? Recuerden ustedes desde el siglo X antes de Cristo, David, Salomón. O sea, ellos nunca se creyeron dioses, sino que ellos sabían que estaban al servicio de Dios en favor del pueblo. Entonces, ¿quién más rey? Y eso lo dice también el mismo Dios a Samuel. Pues el rey, el que gobierna en el pueblo judío, es Dios. Entonces, por eso no podía responder de esa manera. Por otra parte también es la cuestión del César. Cuando Cristo dice den al César lo que es de César, estaba legitimando que hay que pagar pues el impuesto, los impuestos, que por supuesto, bien entendido, tiene que ser ese dinero para bienestar de todo un pueblo. Escuelas, educación, salud, caminos, proyectos para ir superando, ¿verdad? Para ir avanzando. Para eso es el impuesto. Entonces Jesús no está en contra de eso. Pero también aquí está al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cualquier gobernante
de todas las épocas, jamás se puede atribuir una cosa que no le pertenece. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que prácticamente todos nosotros, como dice aquí Jesucristo, de quién es esta imagen y esta inscripción, todos somos imágenes de Dios, como lo dice explícitamente en Génesis, desde el primer capítulo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en ese sentido es que también los césares, tanto del pasado como del presente y los del futuro, y aquí va también, les lanzo un mensaje para todos aquellos católicos que, entre comillas voy a decir, ostentan el poder, que están en la política o que van a estar después en la política, tienen que saber que en el hombre, en todo hombre y en todo ciudadano, habita Dios, como Cristo mismo también se recuerdan ustedes. Lo que hiciste a mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste, Mateo 25, ¿se recuerdan ustedes eso? Entonces, el gobierno en ese entonces era el César, pero ahora los gobiernos de turno, o los imperios, o los reyes, o cual sea, digamos, la forma de gobierno, no pueden atribuirse cosas que le pertenecen a Dios. Es decir, en la naturaleza humana, por ejemplo, no pueden prohibir, por ejemplo, que el doctor oponga su conciencia a algo que no debe hacer. Es decir, la conciencia es el lugar de Dios en el hombre. Entonces, el hombre tiene dignidad. No pueden sentirse de ninguna manera divinos los imperios o los estados o cualquiera que tenga un cargo público. Nadie puede arrobarse ese lugar. Por eso decía que es muy incómodo hablar de esta realidad que están de esta homilía o de este evangelio, por la realidad sociopolítica en el que nos encontramos ahora. Porque tanto los ciudadanos como los gobiernos no pueden arrobarse cosas que no les pertenecen. Al ciudadano común deben pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque eso está destinado pues a obras sociales, a obras que van a beneficiar comúnmente. Y por la otra parte, el que está gobernando debe darse cuenta que también tiene que servir, eso significa ministerio, tienen que servir a todos aquellos que están bajo su cuidado. No pueden atribuirse poderes que no les competen, como por ejemplo prohibir alguna cosa que es de naturaleza humana. Entonces uno sí se entera, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que podemos hablar en este sentido de la Escritura. Hoy aparece, como digo una vez más, es incómodo hablar de esta realidad sociopolítica y religiosa y política. Es un poquito incómodo, porque uno se da cuenta que los gobernantes a lo largo y ancho del planeta muchas veces han atribuido cosas que le pertenecen a Dios, y durante todos los tiempos que se sienten pues divinos, y no debe ser así, sino que deben saber que están al servicio de Dios en favor de otros seres humanos que son su país o su estado. Bueno, entonces ojalá que nosotros lo entendamos también. Por eso la respuesta de Jesucristo cuando dice pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, pues es una respuesta absolutamente sorprendente, y no hallaron manera los fariseos ni los herodianos de poder acusarlo, de poder asesinarlo. Pero nosotros sabemos que después lo hicieron, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ojalá que nosotros también en esta lectura encontremos respuestas de cómo actuar en esta realidad tan desastrosa que estamos nosotros viviendo ahora. Y por supuesto no solo nosotros, sino que de manera general parece que se está viviendo pues grandes cosas grandes cosas en todas partes. Y la palabra de Dios nos da luces para poder actuar.